Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una propuesta de protocolo para las lesiones del ligamento escafolunar, ya sea para el preoperatorio o para el posquirúrgico. Si fuera para el preoperatorio, nos adaptaríamos un poco a la fase en la que se encuentre ese carpo, pero evidentemente la propuesta es para un carpo quirúrgico. Me gustaría primero hacer un repaso muy rápido de la anatomía y biomecánica del ligamento escafolunar, porque hay algunos conceptos muy importantes que van a estar relacionados con el protocolo que yo os propongo. No me voy a adentrar mucho porque el otro día la doctora Esplugas ya hizo una exposición exquisita y tenéis colgado en su canal toda la información, con lo cual solo vamos a extraer lo necesario para nuestro protocolo. Hablaremos también un poquito, muy poco, sobre la relación entre la idoneidad de la aplicación de nuestras terapias y el proceso y el estado del proceso biológico del tejido. Finalmente, la propuesta de protocolo y la descripción por semanas de qué es lo que hacemos en estos casos. Bien, hablamos primero un poquito de anatomía y biomecánica. Simplemente recordar que el ligamento escafolunar tiene tres porciones: el ligamento escafolunar dorsal, el ligamento escafolunar volar y la porción membranosa que nos une el espacio. Pero también es importante recordar que no solo el ligamento escafolunar nos coapta este espacio carpiano, sino que hay otros ligamentos, en concreto hay 5, que también juegan un papel estabilizador o de coaptación, como son el ligamento escafocapitate, escapotrapecial, el ligamento radiocapitate, el ligamento radiopiramidal dorsal, el ligamento intercambiano dorsal y además este nuevo elemento que entra ahora, que es el septo escafolunar cápsulo ligamentoso dorsal. Todos ellos lo que hacen al final es abrazar el espacio escafolunar y mantenerlo estable para que la función del carpo sea la correcta. ¿Cómo se comporta el carpo en desviaciones y cómo se comporta esta primera hilera, sobre todo en desviaciones? Pues sabemos que en desviación radial el carpo va a comportarse en flexión. De hecho, el escafoides será el primero en flexionarse, arrastrando después al semilunar y al piramidal, porque no tiene más espacio para existir, con lo cual cabecea hacia la flexión, y cuando volvemos hacia la desviación cubital, este escafoides va hacia la extensión otra vez, arrastrando también al semilunar y al piramidal con él. Con lo cual sabemos que las desviaciones nos dan este punto de movimiento intrínseco de la primera hilera o hilera proximal sobre la superficie articular del radio, y esto nos va a ser útil en según qué fases, después lo explicaremos. También creo que es importante recordar que a nivel cinemático es importante recordar que la primera o la hilera proximal y la hilera distal no tienen inserciones tendinosas, con lo cual su movimiento, su movilidad va a venir dada por la primera integridad de los ligamentos mediocarpianos, que se van a tensar cuando los tendones traccionen del metacarpiano y este comprima la segunda hilera o hilera distal, con lo cual cuando estos ligamentos mediocarpianos se tensan van a permitir que la segunda hilera o hilera distal comprima la primera y esta vaya a comportarse hacia la flexión o hacia la extensión, dependiendo del movimiento, con lo cual es importante recordar que en la flexo-extensión de muñeca es importante la integridad de los ligamentos mediocarpianos. ¿Y cómo se comporta exactamente el carpo en flexión y en extensión? Pues como hemos dicho, tanto la flexión como la extensión, la hilera proximal solo se va a mover cuando los ligamentos mediocarpianos se han tensado. En flexión el escafoides se va a mover primero antes que el semilunar piramidal y los va a arrastrar después con un average relativamente pequeño, con lo cual se mueven más o menos igual, pero en cambio en extensión, cuando los ligamentos mediocarpianos se han tensado, el primero y la extensión será otra vez el escafoides, pero en cambio el semilunar y el piramidal van a moverse un poquito menos. Aquí el average o la diferencia de movimiento entre uno y otro será más grande debido a la diferencia entre el polo proximal del escafoides respecto del semilunar. A nivel cinético creo que es importante y tiene una implicación directa, después también hablaremos de ello, el hecho de conocer cómo se comporta el carpo cuando generamos un grip de prensión sobre la mano, saber que las fuerzas por reacción de los múltiples vectores de fuerza que atravesarán el carpo
cuando realizamos el grip de prensión, puede multiplicar hasta 10 la transmisión de fuerzas, con lo cual en una ligamentoplastia mediocarpiana el trabajo de grip de prensión va a estar totalmente desaconsejado hasta según qué fases. Después ya hablaremos de ello con profundidad, pero en fases agudas no, porque puede ir en contra incluso de la propia reparación quirúrgica. Y también es importante a nivel cinético entender que cuando el carpo se somete a cargas axiales, el carpo es capaz de transmitir estas fuerzas sin llegar a colapsar, gracias a la capacidad que tienen el escafoides y el piramidal de comportarse como un muelle, el escafoides hacia la flexión y el piramidal hacia la extensión. Y esta capacidad de generar este movimiento de muelle viene siempre determinada por la capacidad que tiene el ligamento escafolunar y el ligamento lunopiramidal de retorcerse sobre ellos mismos para que este movimiento de muelle pueda generarse. Por lo tanto, también es importante saber que cuando sometemos al carpo a cargas axiales, los ligamentos mediocarpianos se van a tensar, incluso retorcer, con lo cual, dependiendo de en qué fase estemos, podemos o no podemos hacerlo, o debemos saber qué precio vamos a pagar por ello. Incluso así, los ligamentos sabemos que tienen un tope de resistencia y, por ejemplo, en el caso del ligamento escafolunar sabemos que tiene una capacidad de absorber aproximadamente una tracción de unos 250 newtons, y también sabemos que esta tracción puede ser superior a los 250 newtons en según de qué caídas, en según qué exigencias físicas. Y la pregunta es ¿por qué no se rompe, ¿no? Pues no se rompe gracias al control neuromuscular, que hace que este espacio quede protegido. ¿Qué es el control neuromuscular? Pues el control neuromuscular es todos lo sabéis, pero como recordatorio, es la consecuencia de tres pilares, o la acción de tres pilares. La acción muscular de los músculos que nos van a proteger este espacio escafolunar, la acción de los ligamentos propiamente dichos, que son estabilizadores pasivos pero altamente inervados y muy ricos en mecanorreceptores, con lo cual nos van a dar mucha información, y el sistema sensorimotor, cuya gestión de los tres pilares va a hacer que tengamos un control neuromuscular del carpo. Este control neuromuscular viene básicamente dado por dos vías: una vía rápida, de respuesta rápida, potente pero relativamente descontrolada, que es un reflejo monosináptico, y que está bien que exista porque necesitamos velocidad, aunque el control exquisito, que es un poquito más lento pero de más calidad, porque se va a dar en un centro superior como el cerebro y el córtex, y que nos va a dar una respuesta propioceptiva más cualitativa, quizá menos cuantitativa y más lenta, pero que también es importante, y por lo cual estas dos vías es importante trabajarlas para que el control propioceptivo de la muñeca o del carpo sea el mejor, el más exquisito que podamos. Y hablando de control propioceptivo, es importante hablar de quién nos estabiliza el espacio. Pues uno de los tres pilares eran los músculos, pues vamos a hablar de ellos. Los músculos, en este caso, que nos van a proteger, entre comillas, el espacio escafolunar, o que coaptan o mantienen cerrado el espacio escafolunar, sabemos que son el extensor carpi radialis longus y el abductor pollicis longus, es decir, el abductor largo del pulgar y el extensor radial del carpo, que con su contracción mantienen coaptado el espacio escafolunar. Por contra, sabemos que la acción del extensor carpi ulnaris lo que hace es justamente lo contrario, es abrir este espacio, con lo cual podríamos decir, ¿no?, que el extensor carpi ulnaris es el enemigo de las ligamentoplastias escafolunares. Y gracias a este estudio también, del doctor García Elías, del doctor Salvá, sabemos que la acción del ECU también nos da la acción contraria, que es la acción protectora, pero en este caso del espacio lunopiramidal, con lo cual, como información extra, en ligamentoplastías lunopiramidales el ECU sí que nos interesará potenciarlo. Con lo cual, deducimos que necesitamos potenciar, en este caso, el abductor largo del pulgar y el extensor radial del carpo para proteger el espacio escafolunar en ligamentoplastías escafolunares. Y esta tesis o esta teoría viene reforzada por la tesis de la autora Elizabeth Hager, donde con pruebas electrofisiológicas y electroestimulación o estimulación eléctrica del ligamento escafolunar vemos cómo se desactiva, cómo se inhibe el extensor carpi ulnaris, con lo cual refuerza todavía más esta realidad de que el extensor carpi ulnaris es
es un, entre comillas, enemigo del espacio escafolunar, con lo cual en ligamentoplastias escafolunares nos vamos a olvidar por completo de trabajar el extensor carpiolaris. Bien, entramos a hablar ahora de la relación entre la idoneidad de la aplicación de una técnica en función del estado biológico de un tejido, muy rápido, pero quiero remarcarlo porque es muy importante, la educación del paciente. En esta fase es muy importante educar al paciente en que entienda bien la histología y fisiología del tejido que le han operado y hacerle una explicación basada en nuestra experiencia empírica, ¿vale? En nuestra evidencia empírica, sabiendo que nuestros objetivos finales van a ser recuperar la arquitectura y función del tejido y que para esta recuperación de la arquitectura y de la función, los dos, porque al final no te sirve de nada recuperar una arquitectura sin función y no vas a tener función sin recuperar la arquitectura del tejido. También es importante saber qué técnica quirúrgica ha usado tu cirujano de mano, saber los tempos de la regulación de los tejidos, qué factores van a estar envueltos o involucrados en esta reparación y qué criterios vamos a utilizar para aplicar o no una terapia o otra. Como recordatorio rápido, esto lo sabéis todos, pero la fase inflamatoria, que nos va a durar aproximadamente unos 5 días, que se va a intercalar con la fase de fibroplasia, que va a empezar más o menos a partir del 5.º día y se va a alargar hasta aproximadamente medio año, donde vamos a tener proliferación de fibroblastos, angiogénesis, síntesis de colágeno, y es en esta fase cuando nosotros vamos a tener la capacidad de modelar este tejido para dejarlo en la elongación, la elasticidad, la potencia que nos va a interesar para que nos dé función, arquitectura y estabilidad. Y finalmente, la fase de maduración de este tejido, que va a empezar aproximadamente cuando acabe la fase de proliferación, se van a entrecruzar y va a durar, podríamos decir, años. Y lo digo porque es importante a veces también explicarle al paciente que pasados 6, 7, 8, 10, 14 meses de la cirugía, si todavía tiene alguna sensación extraña, no dolor, porque evidentemente el dolor ya no será tan normal, pero sensaciones extrañas, puede tener justamente porque el proceso activo, biológicamente activo, va a seguir y por lo tanto puede tener sensaciones, digámosle, extrañas durante un tiempo. En relación a esto, me gusta siempre recordar que podemos partir de dos conceptos para decidir o saber qué criterios debemos aplicar o no para decidir si aplicar una terapia u otra. Pues un concepto muy fácil y muy importante a la vez son conocer los límites fisiológicos y anatómicos del tejido. El anatómico lo conoce todo el mundo porque lo marcan los libros, pero el límite fisiológico es aquel límite que nos marca aquel tejido en aquel estadio biológico en aquel momento y que debemos saber respetar, porque si sobrepasamos este límite fisiológico nos vamos a poner en el punto en el que vamos a poner en marcha mecanismos proinflamatorios que al final van a ir en contra de la recuperación funcional de aquel tejido. Finalmente entramos en lo que nos ocupa más o de lo que hemos venido justamente a hablar hoy, que es una propuesta de tratamiento del ligamento escafolunar. La tabla resumen final la divido más o menos en unas 8 o 9 fases por semanas y somos muy exquisitos en este protocolo porque nos funciona muy bien, porque está basado en la experiencia empírica y porque está basado en la evidencia histológica y fisiológica del tejido y por lo tanto la seguimos a rajatabla y de verdad que pocos problemas nos puede dar si la seguimos. La vamos a explicar semana por semana, pero antes me gustaría hacer un pequeño inciso porque evidentemente cuando hablemos de semanas y protocolo de rehabilitación de un escafolunar, cuando empecemos a hablar de propioceptivos vamos a estar hablando ya en la 5ª, 6ª semana. Y la pregunta aquella de ¿hasta la 5ª semana no vamos a hacer propioceptivos? Pues no. La verdad es que vamos a empezar con los propioceptivos desde el primer día, o desde la semana 1 o desde la semana 2, porque tenemos una herramienta como es la Graded Motor Imagery que nos va a dar la capacidad de trabajar a nivel propioceptivo primero de forma sensitiva hasta avanzar a una fase final en la que trabajaremos de un punto de vista más motor, pero que nos da la capacidad de trabajar desde el punto de vista sensitivo. ¿Cómo? En sus 3 fases, que muchos conoceréis, pero es bueno recordar, donde primero debemos ser capaces de que el paciente discrimine correctamente
de forma interhemisférica la mano derecha de la mano izquierda. ¿Cuándo se considera que ha superado esta fase? Cuando acierta o tiene una tasa de acierto del 85%. Esta tasa de acierto se aguanta en el tiempo y siempre es bilateral. Esto se utiliza en una aplicación que está en las Apple Store y las Google Store, etcétera, etcétera, que es el Recognize, que es del Noi Group, que son los inventores de este entrenamiento propioceptivo. Cuando ha superado esta primera fase nos exponemos a la segunda, que es la fase de imaginería motora, que es aquella fase en la que el paciente debe ser capaz de crear imágenes sensitivas, cinestésicas, motoras en su cerebro. Y cuando hemos superado esta fase, y solo cuando hemos superado la anterior y esta, solo entonces debemos exponer al paciente a la Mirror Therapy, la terapia con espejos, que también va a ser un tratamiento progresivo de más sensitivo a más motor. Con lo cual, la Gradient Motor Imagining nos da la oportunidad de trabajar la propiocepción desde el día 1 y de esta forma, cuando lleguemos a la 5ª semana, cuando podamos empezar a incorporar la propiocepción de una forma más intensa, ya llevaremos un bagaje atrás, un proceso de aprendizaje y de entendimiento de lo que es la propiocepción, que nos va a facilitar mucho más el trabajo a partir de entonces. Empezamos pues con las semanas. La primera semana, el primer bloque, que va del día de la cirugía hasta las 2 semanas. Normalmente el paciente no está en consulta, no está en clínica, con lo cual si tenemos la oportunidad de cazarlo antes de que sea alta, nos gusta enseñarle medidas antiedema, medidas antiinflamatorias, pero sobre todo también enseñarle a cómo debe activar 2 músculos de los que hemos hablado antes y que va a tener que trabajar en la semana 3, que son el extensor carpioradialis longus brevis y el abductor pollicis longus, con lo cual si conseguimos que durante este tiempo él aprenda a activar estos músculos, cuando nosotros le pidamos un trabajo isométrico, que será el que vamos a pedir a partir de la semana 2, el paciente evidentemente lo va a realizar mucho mejor, va a ser más fácil, etcétera, etcétera. Como decíamos, a partir de la segunda semana empezamos con trabajo isométrico del extensor carpioradialis longus y brevis, y ahí también del abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar lo trabajaremos en posición neutra y el extensor carpioradialis longus y brevis los trabajamos en pronación, ¿vale? Nosotros lo hacemos en mesa canadiense, como veis en las imágenes, en pronación los extensores radiales, en posición neutra el abductor, siempre colocando bien la resistencia donde toca, que el abductor largo del pulgar no coloquemos la resistencia en las falanges para que la acción del músculo sea la correcta. A partir de la semana 3, a partir de la 3ª semana, podemos empezar a trabajar de forma activa la mediocarpiana o pasiva. En este caso a mí me gusta trabajar de forma activa y solo pasiva para enseñar o acompañar al principio, en los primeros momentos, en la acción de la mediocarpiana, pero sobre todo activa, desde la desviación radial y extensión hasta la desviación cubital y flexión, nunca buscando rangos articulares máximos, porque si lo hacemos así, sin buscar rangos articulares máximos, vamos a conseguir que no se produzca rotación de la primera hilera, con lo cual el estrés del ligamento escapular no va a existir. Vamos a conseguir cierta flexoextensión fisiológica, que al final la utilización de la mediocarpiana es la que nos da los movimientos más comunes del día a día, ¿vale? A partir de la 4ª semana es cuando ya le vamos a permitir al paciente empezar a mover de forma activa y pasiva la radiocarpiana, ¿vale? Primero quizá empezaremos de forma pasiva para favorecer y después sobre todo de forma activa. En este caso nosotros proponemos siempre empezar con las desviaciones, por aquello que hemos hablado antes, de que la primera hilera se va a comportar en extensión ante una desviación cubital y se va a comportar en flexión ante una desviación radial, con lo cual con las desviaciones nosotros lo que hacemos es favorecer que este movimiento intrínseco rotacional de la primera hilera o hilera proximal se produzca y nos facilite el movimiento posterior en flexión o en extensión. En esta fase también nosotros nos gusta trabajar con el concepto TERT, que son las siglas en inglés de Total End Range Time, que viene a decir en resumen que como más tiempo tengas expuesto un tejido a tensión, más fácil va a ser modelar o más fácil va a ser conseguir su elasticidad.
Y también en esta fase nos gusta a nosotros trabajar con el concepto de telerehabilitación. En este caso usamos una aplicación que se llama Rehand, que nos funciona muy bien porque nos da básicamente dos beneficios muy claros. Uno es la capacidad o la posibilidad de que el paciente trabaje en casa en su rehabilitación, y la segunda, y también muy importante, que es que nosotros desde nuestro ordenador podemos controlar si el paciente está trabajando, cuánto está trabajando, cuándo lo hace y si hace todas las repeticiones que nosotros le pautamos, con lo cual el control telemático de la rehabilitación del paciente en su casa nos da estas dos vertientes, que pueda trabajar aparte de dentro de clínica en su domicilio y nosotros poder controlar que lo está haciendo de forma correcta. En la quinta semana, como hemos dicho antes, es cuando nosotros empezamos o iniciamos el trabajo propioceptivo popularmente conocido, porque es el más activo, donde podemos jugar con la activación muscular reactiva, podemos trabajar con la flexibar, con vidrastic, con facilitación neuromuscular propioceptiva, etcétera, etcétera. Es en esta quinta semana donde debemos tener controlado el dolor para poder iniciar los propioceptivos, que serán propioceptivos de control motor, porque los sensitivos ya hemos dicho que los vamos a empezar muy pronto con la Gradient Motor Imagery, y simplemente recordar que la estabilidad de la mediocarpiana va a depender de la estabilidad o función correcta del ligamento escafolunar. A partir de la sexta semana, y aproximadamente se alargará aquí ya 2 semanas, vamos a incorporar la pronosupinación completa y vamos a incorporar el trabajo con giroscopio, con la Powerball, que nos va a dar un control propioceptivo motor todavía más potente, pero también en esta fase es donde debemos prestar más atención a acabar de conseguir un ROM muy interesante o lo más completo posible, porque después ya explicaremos que en la fase 8 necesitamos ya, o buscaremos el rango de movimiento completo, con lo cual en estas 2 semanas que tenemos todavía de tiempo hasta la 8ª semana, vamos a intentar buscar este movimiento articular o este rango articular casi completo, siempre respetando la regla aquella del no dolor y de no tener un end feel rígido doloroso, con lo cual si os fijáis en la imagen, nosotros en la mesa canadiense somos capaces de controlar qué tipo de trabajo hacemos. Nuestra propuesta es empezar a trabajar en el punto de tensión, lo tenéis marcado en la imagen, y le hacemos trabajar hasta en el punto en el que superarlo supondría generar dolor, con lo cual no trabajamos con dolor, trabajamos con tensión, trabajamos con rigidez, trabajamos con sensación de que algo se está estirando, que es el sentimiento o la sensación correcta que debe tener el paciente, ¿sí? A partir de aquí incorporamos la Powerball y entonces sí, a partir de la 8ª semana, con todo el bagaje que llevamos encima, debemos incorporar ya el trabajo de cargas axiales sobre el carpo. Lo hacemos también de forma muy progresiva para controlar el dolor, para controlar que no nos pasamos, para no someter al ligamento a cargas innecesarias, con lo cual en la semana 8 empezamos a trabajar con cargas axiales. Nosotros utilizamos una bola de boxeo donde vamos a estresar en cierta manera, o entre comillas, al ligamento con una baja carga, porque la resistencia es elástica, ¿vale? Después sometemos al ligamento a cargas axiales con puño cerrado para no someterlo a máxima extensión de muñeca, y vamos a someter estas cargas axiales parciales en la semana 9, y entonces a partir de la 10 o así empezamos ya a someter al carpo a cargas axiales en extensión de muñeca, que es cuando el ligamento escafolunar ya puede sufrir más, pero ya estará todo el proceso hecho y todo controlado. Con lo cual, el entrenamiento propioceptivo, que es el gran qué o el gran kit de la cuestión, en este caso de la cirugía del ligamento escafolunar, debe ser siempre el someter al ligamento de forma muy progresiva a todo el proceso de reentrenamiento, de retención, de reelastificar todos los tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre sin dolor, siempre sin intentar avanzarnos a las fases y siempre trabajando con la sensación de rigidez, de buscar elasticidad y en la fase final de buscar fuerza y control motor de la muñeca. Y hasta aquí mi propuesta de tratamiento. Muchas gracias. Buenas tardes.